Pues salgo desde Benidorm para contaros un poquito cómo fue ayer por la noche y voy a ver también con vosotros bueno, voy a reaccionar a los vídeos de los cuatro finalistas, ya que no he visto nada televisado. Así que, bueno, os voy a contar un poquito la sensación allí y eso, y vamos a ver lo que visteis vosotros en televisión para saber lo que se transmite desde televisión, porque seguramente desde el público, igual que vi en vídeos de la semifinal uno, es totalmente diferente y no me extrañaría que en la segunda semifinal pasase lo mismo. Vamos a empezar bueno, con el ganador del televoto y del demoscópico, que fue Jorge, que bueno, me quedé muy sorprendido. Como sabéis, no era de mis favoritas, no es una canción de mi estilo. Y tengo que decir que el show que dio ayer allí era para no quitarle ojo en ningún momento. Mira que he visto actuaciones tanto en Eurovisión como en Benidorm Fest de este año, del pasado. eh, Bailarines que a lo mejor se van a quitar algo del medio, tienen momentos de parón. Es que estuvieron los 3 minutos sirviendo, o sea, fue un no parar. Ya desde que entró la ducha esta, que ni había iluminación, ni había nada, ni había humo, ya se acercaron los técnicos, pusieron iluminación. No sé qué le hicieron a Jorge, que le tocaron así la barriga y empezó a salir humo. No sé si era ya el contraste de él estar ardiendo y le echaron agua fría. Pero ya vimos que esto venía muy fuerte. Gente un poquito dividida, por lo que os digo, porque a lo mejor la canción no era del estilo, pero igual que, bueno, mucha gente ha dicho, bueno, nos ha callado la boca. No me gusta esta frase, no me gusta esta frase, prefiero decir cambiamos de opinión. Porque, bueno, se puede cambiar de opinión, no hace falta esa frase tan como agresiva, ¿no? Y yo fui uno de ellos. Yo sabéis que no daba un duro por la canción. Repito, no es mi estilo, pero con el show que vimos ayer, siendo Eurovisión no solo un festival de canción, como el título dice, Eurovision Song Contest, pues no, también es algo para ver y disfrutar. Y igual que no es una canción que me pondría yo en mi playlist, sí es una canción que buscaría para ver la performance, sin ninguna duda. Y eso es lo que vamos a hacer, vamos a verla aquí porque, como os digo, no he visto la actuación televisada. Solo os digo que desde allí se vivió, ya os digo, brutal. Es más, cuando no le dieron el del jurado, que fue la primera votación, ya eso se venía Eurodrama total. Ya incluso nos asustamos. Y me incluyo a mí porque, ya os digo, después de ver el resultado, tengo que decir que Jorge no ha mentido en ningún momento. ¿Está lleno de clichés? Está lleno de clichés, pero muy bien montado. Eh, viene a arrasar, sin ninguna duda, como concepto, bueno, para ver una actuación seguramente con la que más hayamos disfrutado de todas las semifinales sea la suya. Lo digo desde el público. Ahora cuando lo vea en directo seguramente hay algunas cosas bueno, que a lo mejor no me cuadran tanto como lo que yo disfruté ayer allí. También tengo que decir que eso, que había gente muy dividida. También escuché mucho tongo. Me sentía hasta un poco violentado en el sentido de que, bueno, hay comentarios que lo puedes hacer en petit comité, con tus amigos, no me gusta, eso el tongo, lo dices por lo bajini, pero estar gritándole a un artista que está en el escenario, tongo, no sé, me pareció como muy agresivo. Eh, pero bueno, es que también vaya panorama de público, porque había gente que es que yo creo que la gente no era ni eurofan, eran unos liantes de por aquí, de la zona, porque era para verlos. Los demás, incluso hablando antes de la actuación de Jorge, lo dijimos, bueno, pues no es mi favorita, no la pasaría, tengo otras cuatro primeras, y nada, nos cayó la boca al salir al escenario. Ya os digo, cuando salió ya la ducha esta, la especie de sauna, ya dijimos, bueno, se viene fuerte. Lo primero que pensé fue en Ucrania, en 2008, en Annie Lorak, que también tenía unas cuatro pantallas al lado, donde salía ella. Aquí en el caso de Jorge salen los cuatro bailarines y él en medio. Y tengo que decir que, bueno, Jorge muy bien, pero los que sí que estuvieron bien, y fue brutal, fueron los bailarines. O sea, es que era un no parar. Ahora veré porque seguramente hay planos que no se han visto de los bailarines, pero es que
el trabajo que tenían esos cuatro chicos no lo ha tenido ningún bailarín de los que han salido a ese escenario. E incluso diría que de algún cantante que a lo mejor no se ha tomado tan en serio el cerrar una candidatura bien, tal y como lo ha hecho Jorge. Sé que tenía ganas de ir a Eurovisión, pero se ha lucido. Y bueno, vamos a ver la actuación, a ver qué tal en televisión para poder deciros por copyright, porque hay copyright en las imágenes. Como pasó con Sofía, yo vi algunos vídeos que sí, estuvo un poquito ahogada, pero realmente el sonido era muchísimo, muchísimo, muchísimo mejor. Eh, y no sé si esto de ayer lo escuchasteis vosotros mejor, si lo escuchasteis peor, pero bueno, vamos a ver la actuación de Jorge y lo veo yo también. Bueno, pues vamos con la actuación de Jorge, volumen. A ver qué tal. No, es que la imagen ya es muy potente. Voy con mi corazón, aquí te vengo a mi manera, ay, madre mía qué calor, y a mi amiga está buena, señorita, así se baila, que la noche no se apaga, europea, americana, los tambores se desatan. Está todo controlado al milímetro. Es alucinante lo que os digo, el trabajo de los bailarines, de él, la coordinación, la química que tienen en el escenario. Sin duda me recuerda mucho. Mucha gente ha dicho, esto es un chanelazo. A mí me recuerda en el plan del equipo que ha formado con sus bailarines. Realmente me recuerda a la gran familia que hizo Chanel hizo con sus bailarines. Sí que tengo que decir que del vestuario no me gusta nada la parte esta de las flores. Todo lo demás, brutal. Y vuela, vuela sin bajar, todo el mundo a vivir el presente. Sublime. Que llega el ritmo a la ciudad, yo te traigo el fuego. Caliente, sube honey, mucho vale. Esto era como too much, pero bueno. Caliente. Caliente. Sube, sube. Caliente. Caliente. Sube, sube. Caliente. Bueno, sinceramente, allí se escucha muchísimo mejor que lo que visteis en televisión, sin duda. Muy bien, o sea, quien ha creado esta puesta en escena es sublime. Como estaba diciendo antes, Chanel la han comparado con. Bueno, Jorge la han comparado con Chanel. Y yo, bueno, no diría tanto, porque Chanel es que estuvo todo el tiempo bailando. Él hay muchos momentos que no está bailando, está acompañando el baile y queda brutal y no hace falta que de esto que haga una pirueta o que se deslome. Quien ha hecho la coreografía, quien ha planteado esto es un genio. Si you wanna touch it, if you wanna calar, alguien como tú, son que me sabe a pedacitos de mar. Dame un besito de más, señorita, así se baila, que la noche no se apaga. Europea, americana, los tambores se desatan y baila sin bajar, todo el mundo a vivir el presente. Que llega el ritmo a la ciudad, yo te traigo fuego caliente. Sube honey, mucho vale, que se pare, porque la noche está caliente. Caliente. Sube, sube. La sincronización de los bailarines con él es alucinante. Sin duda es un buenísimo trabajo que, como os digo, yo no compraba esta canción y el conjunto con la actuación lo compro. Sube, sube. Caliente. Vamos. Se escucha por ahí los piropos. Y esta fue la parte que menos me gustó. Mira que aquí puede lucirse muchísimo más y no me gustó mucho este baile, la verdad.
todo el mundo a vivir el presente. Yo te traigo el fuego. Ahí se me quemaron las cejas. Y esto, cuando salen así dando los aplausos, es Channel Vibes en la semifinal y en la final del Benidorm Fest 2022. Sin duda. La voz se escucha mucho mejor que en la primera semifinal, el sonido que hubo. Pero sí que es verdad que os habéis perdido un buen show porque no se aprecia tantísimo como lo que se escuchó allí. Esta parte. Entiendo que tengan que enfocarlo a él, pero de verdad, si hubierais visto cómo estaban bailando los bailarines, creo que para mí fue la mejor parte. Tú sabes cómo se ha puesto caliente. Sublime, sublime. La verdad que, como os digo, no es mi estilo de canción, pero lo que es la actuación, donde hay que firmar. Lo más completo, sin ninguna duda. Los mejores preparados también, absolutamente. Y el largo este me gusta cómo suena, pero no me gusta cómo lo ha introducido en la parte de la canción. Me hubiera gustado más el caliente y que hubiera seguido sosteniendo esa nota que meter el agudo solamente. Hay cositas, pero no hay tantas cosas como en otras actuaciones a arreglar. Creo que Jorge trae el pack y esto, y que lo diga yo, si habéis visto mi reacción, es que no daba un duro, no daba un duro, de verdad, y eso, y él mira que lo avisó, que venía por todas. Y sinceramente es el único que ha cumplido con su palabra. De verdad estoy muy contento con la actuación de Jorge, con lo que visteis en televisión, pero ya os digo, igual que hay algunas que son actuaciones para ser televisadas, en este caso esta también es para disfrutarla desde el público. Chapó a todo el equipo de Jorge, a los bailarines que de verdad estuvieron, pero excepcionales. Y bueno, como os digo allí, pues sentimientos encontrados, pero la mayoría, el 99,9%, incluso a los que no nos gustaba la canción, tuvimos que ponernos un punto en la boca porque, ya os digo, tiene el pack perfecto y completo.